Esta noche, en Desde las Cámaras, el diputado Mario Miguel Carrillo nos habla sobre el proceso de dictaminación de las iniciativas enviadas por el jefe del Ejecutivo y además el senador José Narro nos da su punto de vista sobre el trabajo realizado en el tema de la salud. Desde las Cámaras comenzamos. Las reacciones generadas sobre el paquete de 20 iniciativas enviadas por el presidente de la República a la Cámara de Diputados abrieron la puerta para la realización de un parlamento abierto que permita el análisis y la discusión de estas propuestas por parte de todos los sectores involucrados. El coordinador del grupo mayoritario en la Cámara Baja, el diputado Ignacio Mier, anunció que de las 20 iniciativas de reforma, 18 de las cuales son constitucionales, serán enviadas a foros de análisis con 4 ejes temáticos: libertad, justicia, democracia y bienestar. La realización del Parlamento abierto permitirá la socialización, el debate, así como el análisis económico del paquete de reformas constitucionales y legales que modifican 51 artículos de la Constitución y representan más de 120 reformas específicas. Esperemos que este diálogo nacional permita conocer los detalles de las propuestas, pero sobre todo que sirva para recabar la opinión de representantes de colegios, de organizaciones, de asociaciones civiles, especialistas, investigadores y académicos de todo el país. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso. Esta ha sido una semana de polémica en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que la Cámara Alta y la Cámara de Diputados podrían trabajar en conferencia para analizar las propuestas de reforma constitucionales del Ejecutivo Federal. Hace un rato me está buscando Ignacio Mier porque quiere él invitar a la Cámara de Senadores para que ésta se haga cargo de 2 de las mesas que ellos han diseñado. Una vez que reciba la comunicación formal, lo comentaré con los coordinadores de los grupos parlamentarios para ver si aceptan que trabajemos en conferencia en estos foros que ha convocado la Cámara de Diputados, o si nos esperamos a que concluya el análisis la Cámara de Diputados y actuemos como Cámara revisora. No obedece a los usos y costumbres, es consecuencia de los abusos y del no reconocimiento en niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, sino de una mirada patrimonialista en donde se comercia con sus vidas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados. Además, se aprobó una reforma para facultar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para supervisar estaciones migratorias. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se aprobaron diversos dictámenes en materia de medio ambiente, inclusión financiera y perspectiva de género. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La salud es lo principal para cualquier ser humano y debería ser para quienes nos gobiernan. El senador José Narro de Morena nos explica cuáles son los avances en esta materia durante el sexenio. La salud es un factor fundamental para que haya felicidad en una sociedad, pero debemos cuidar nuestra salud de forma preventiva por una parte, hasta el punto en donde se necesite pues tecnología, alta tecnología, para poder salvar vidas. Pero ¿cómo lograrlo? De esto vamos a platicar con el senador José Narro de Zacatecas y del Partido Morena. Bueno, es una reforma constitucional, la reforma de salud, donde se busca garantizar la obligación del Estado mexicano de proporcionarle la salud a todas y a todos los mexicanos, entendiendo por salud no nada más la atención médica, sino también la atención quirúrgica, también los estudios que se requieren y otros tipos de tratamientos, como pueden ser tratamientos como quimioterapia, como radiaciones para el caso de los tumores. Entonces es un concepto mucho más integral. Se ve la salud no nada más como la consulta que antes era lo que se hacía y te daban tus medicamentos. Hoy la salud
para que tú tengas y recuperes y vivas en salud, pues es todos los tratamientos que las nuevas ciencias y las nuevas tecnologías te pueden permitir. Entonces, desde este año, desde el 2024, el gobierno federal va a poder administrar, va a poder centralizar nuevamente los recursos de salud que antes se destinaban a los municipios y a los estados del país, y que muchos realmente nunca se utilizaban para eso. Hoy se está usando ese recurso para lograr que haya medicamentos en las clínicas. Hoy se está haciendo esos recursos para que se terminen de construir las instalaciones, que muchas de ellas quedan como elefantes blancos. Hoy se está usando esos recursos para contratar personal. Por un ejemplo, en la clínica del municipio de Juchipila, Zacatecas, había cirujano, pero no había anestesiólogo. Entonces, ¿de qué te sirve tener un cirujano si no tienes anestesiólogo? Entonces, pues todo esto, hoy se está planteando que en cada centro de salud tengas 2 médicos, un médico de lunes a viernes y otro médico de miércoles a domingo, que permitan que los centros de salud no estén vacíos, como pasaba actualmente. Y quiero decirte también que los salarios de los médicos que se están yendo a las clínicas rurales, el salario se ha incrementado para garantizarles mejores condiciones. A los médicos que se tienen que ir a lugares más alejados porque tienen gastos en gasolina, gastos en habitación, gastos en comida, porque no es ahí donde viven ellos. Ellos van ahí a prestar un servicio médico, van a prestar atención médica. El amparo es un recurso legal que protege a las personas frente a actos u omisiones por parte de autoridades o de algún particular. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, nos explica las implicaciones que podrían generar los cambios propuestos a la ley de amparo. Hola Adri, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte y también a todos los amigos de la audiencia. El viernes de la semana pasada se cocinó una, digamos, reforma rápida y express que surgió de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a propuesta del presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, en el que se propone que haya un cambio, reforma a los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria del 105 constitucional que regula el amparo y en particular para moderar o regular o cambiar los efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales. Es impresionante, así cuando se cuenta o se dice, pues es difícil de entender, pero en pocas palabras la iniciativa lo que pretende es que una minoría de 4 ministros pueda desechar o votar en contra de la decisión de la mayoría, y con ello es suficiente para que se declaren infundadas, improcedentes y se manden a archivo pues estas controversias constitucionales, pero particularmente en materia de amparo. O sea, cuando los individuos transitan todo el Poder Judicial desde los tribunales administrativos o federales para ampararse contra un acto de autoridad, si llegara el caso y va en contra de lo que el Ejecutivo eventualmente decida o quiera, pues simplemente haría nugatoria la defensa judicial. Mira, con la reforma lo que se quiere es que la Corte declare la constitucionalidad de cualquier ley con solo 4 votos. Esto es impresionante porque hoy el Pleno de la Corte tiene 11 ministros. Para declarar la inconstitucionalidad, o más bien la constitucionalidad también de una ley, se requieren 8 votos de mayoría calificada. Cuando no se logra, eso no implica que los individuos no puedan ir a través del amparo y demandar lo que a su derecho conviene y argumentar la inconstitucionalidad de una ley. Es el caso de la reforma energética. Y hoy la propuesta, que es una propuesta que ha defendido el presidente López Obrador en tribuna, lo que busca es que
evitar lo que sucedió con la Ley de Energía, en la que su reforma del 2021 fue decidida en la Sala Segunda de la Suprema Corte por 2 votos más el voto de calidad del presidente, y con ello pues los amparos, le concedieron el amparo a algunos de los quejosos que consideraban inconstitucional esa ley en particular en detrimento de sus intereses, y entonces le da paso para efectos generales al resto de los amparos. Para proteger esa ley que 7 ministros consideraron que es inconstitucional, pues hoy lo que quieren es cambiar la forma y el procedimiento para que sean las minorías las que decidan. Es algo complicado, es algo difícil, pero ¿por qué tener que encontrar a la Corte? Ese es uno de los grandes, de los temas más controvertidos, y sobre todo, ¿por qué atentar contra el derecho de amparo? En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos con el diputado poblano Mario Miguel Carrillo, quien es integrante de la Comisión de Gobernación, y nos va a explicar cómo será el proceso de dictaminación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Pero una de las 2 que definitivamente sí vamos a necesitar mucha discusión es sistema electoral mexicano y las reformas al Poder Judicial. Un importante tema está cobrando relevancia en congresos locales de nuestro país. Se trata de reformas en materia de responsabilidad de personas jurídicas. Desde hace prácticamente una década, en el año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se aplica de manera unitaria en toda la República Mexicana. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad de las personas jurídicas en México, también está regulada por el Código Penal Federal. A diferencia del caso anterior, este solo se aplica en todo el territorio para determinadas materias. Las reformas al Código Penal Federal, que entraron en vigor en 2016, es decir, hace 8 años, regularon la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tipificando 26 delitos específicos y hasta 13 grupos de delitos de carácter económico, bancario y financiero como conductas sancionables. Sin embargo, a raíz de dichas modificaciones al marco normativo nacional y federal, algunos congresos locales están llevando a cabo procesos legislativos para complementar sus normas penales locales. De los procesos llevados a cabo en algunos estados como Aguascalientes y San Luis Potosí, se ha hecho evidente que los congresos locales han optado por avanzar en tipificar nuevas sanciones a las personas jurídicas sin realizar consulta alguna con instituciones gubernamentales, empresariales, académicas o gremiales. La pluralidad de ideas y voces resulta indispensable. Sin embargo, no hubo parlamento abierto. En este mismo sentido, las recientes reformas aprobadas por los congresos de Aguascalientes y San Luis Potosí crean ambigüedad e incertidumbre para las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque abren la posibilidad de imputar a una persona jurídica por delitos contra la vida, la dignidad y la integridad corporal, entre otros. Para decirlo claramente, existen delitos que por su naturaleza corresponden esencialmente a la persona física y, por tanto, son de imposible equiparación a las personas morales. No debe perderse de vista que cualquier proceso legislativo debe realizarse con precisión y claridad, ya que solo de esta manera se garantizan los principios de legalidad y seguridad jurídica de nuestra Constitución. Es indispensable evitar afectaciones arbitrarias y la inclusión de tipos penales poco claros en la legislación local. ¿Cuál es el riesgo? Pudieran generarse atropellos y abusos contra pequeñas, medianas y grandes empresas privadas que queden a merced de un marco de responsabilidades jurídicas poco claro. Por lo anterior, se espera que los congresos locales que decidan avanzar en la regulación de este tema lleven a cabo parlamentos abiertos y análisis más detallados de las consecuencias jurídicas que una reforma de esta magnitud podría provocar. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. El taquero de mi barrio oye a todos repetir: dictadura, democracia, ahora tienes que elegir una idea. De repente, como un rayo iluminó las neuronas de su mente, y esto fue lo que pensó. Sabe bien la ayuda preparada en el comal, y un taco de democracia no vendría nada mal. Me dijiste qué rica la ayuda, sabrosa la tacocracia. El taquero de mi barrio es el rey de la garnacha. Qué rica la ayuda, sabrosa la tacocracia. El taquero de mi barrio es el rey de la garnacha. Ingeniero civil por la Universidad de las Américas, Mario Miguel Carrillo es diputado por Puebla. El invitado pertenece a la Comisión de Gobernación y está muy activo, pues hablará de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo y su proceso de dictaminación. Ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado de Morena por Puebla, Mario Miguel Carrillo, y vamos a platicar con él sobre el proceso de dictaminación de las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas noches. gracias por el espacio. Es tu casa. Mario, pues como todos sabemos, el presidente envió hace unas semanas un paquete, una batería de 20 iniciativas que se pretenden, discutir y dictaminar, pero antes de esto se van a abrir varios foros abiertos, foros para que haya participación pues de los ramos, de los sectores involucrados y de la iniciativa privada, y pues para darle una democracia a este proceso. Platícanos sobre estas iniciativas y qué sigue. Pues mira, de estas 20 iniciativas, 2 son reglamentarias o secundarias. La verdad es que no van a necesitar tanta discusión, con mayoría simple pasan. Las otras 18, que son iniciativas que reforman... ¿Cuáles son estas 2 simples? Es la de la ley del ISSSTE y una reorganización de la Administración Pública Federal. Entonces, en esas, la verdad es que no necesitamos el bloque opositor. De las 18 restantes, que tocan 44 artículos de la Constitución, ahí sí necesitaríamos mayoría calificada, que es las 2/3 partes más 1 de las 500 o 500 diputados que estábamos presentes en la votación. Y por eso es que la Junta de Coordinación Política ya el día de antier anunció que van a ser 5 semanas de foro de Parlamento abierto para tener esta discusión de estas iniciativas. Yo que diría, hay 12 iniciativas que yo creo que sí podemos lograr un consenso y 6 iniciativas que definitivamente sí vamos a tener que estar platicando muchísimo con la oposición para convencerlos, porque son iniciativas que incluso ya en el pasado ya ellos han dicho que definitivamente no nos van a acompañar. ¿Cuáles son estas iniciativas? Las más delicadas, sabemos que una de las que ha causado más polémica es la de eliminar los órganos autónomos, que no se tienen que eliminar, se pueden regular. Sabemos que hay unos que funcionan y otros que no. ¿Cómo va esa iniciativa? Pues mira, son los organismos constitucionales autónomos como el INAI, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realmente sería una reorganización lo que se quisiera hacer. La CRE, que es de nueva creación, y ha tenido grandes escándalos de corrupción esta comisión. Así es, y lo que realmente quiere o lo que pretende el presidente es reinsertarlas a los organismos de la Administración Pública Federal para que no haya duplicidad de funciones. O sea, quitarles lo autónomo, lo objetivo,
en los procesos de decisiones. Así es, porque muchas de estos que forman organismos, parte del gobierno. pues de todas maneras se están duplicando porque ya, por ejemplo, la Comisión Federal de Energía ya ve en sus sectores cosas que también ve la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, Entonces, pero la operación de sería gobierno un tema tiene de que tener un eficientar. contrapeso siempre, ¿no? Sí, y por eso ese es el discurso del bloque opositor diciendo que no hay manera, que no se toquen. Y hay otra ley, por ejemplo, que esta es otra iniciativa del por qué nosotros pensamos que no van a acompañar, que es la de austeridad republicana, porque precisamente es el tema de eficientar. Otra que tiene que ver con estos organismos es el tema de las industrias estratégicas, específicamente de energía, de las energías o de la ley de la industria eléctrica, que ya el bloque opositor ya lo había votado en contra. La de la Guardia Nacional metieron un recurso de inconstitucionalidad, pero una de las dos que definitivamente sí vamos a necesitar mucha discusión es sistema electoral mexicano y las reformas al Poder Judicial. Esas son las únicas dos que crees que no se aprueben en este periodo, que se alargue el proceso. No, yo creo que son estas 6 que estoy comentando que no creo que se aprueben en este periodo. Es como marcar también la agenda del próximo gobierno. Sí, pero también yo creo que el presidente lo que está impulsando, y estoy basándome en lo que han dicho muchos compañeros diputados del bloque opositor, es ¿por qué no lo hicieron al principio de la legislatura, que sí tenían ustedes en la 64ª legislatura la mayoría calificada para aprobarlas? Bueno, y también un punto que vale la pena mencionar, que siempre lo menciono en estos últimos programas, es que hoy por hoy no están los diputados propietarios, los que conocen los temas. Muchos han pedido licencia para irse pues, a contender al proceso electoral o a negociaciones, y están los diputados suplentes que desafortunadamente carecen de los conocimientos, y muchas veces su punto de negociación es el voto a cambio de subirse a la tribuna para tomarse la foto o el video y poderlo cacarear. Todavía estamos la mayoría de los diputados titulares de pero los que estamos empapados. Pero están a 5, 4, 3, 2, 1 de que ya temas. no. Pero para eso va a ser muy importante el foro de Parlamento abierto, porque se va a socializar estas iniciativas que mandó el presidente, esta discusión que se puede abrir, y en dado caso el tema de poder convencer al bloque opositor para que acompañe estas iniciativas que, retomo, no es en un sentido electorero o electoral, y que por eso las están mandando al cuarto para las 12. Simple y sencillamente nos estamos dando cuenta que son cosas que son necesarias y que solamente estando en el gobierno o en la administración pública te puedes dar cuenta que son necesarias. Pero se dieron cuenta casi al final del sexenio. Sí, pero bueno, a ver, ya los habíamos propuesto. El tema de los artículos que toca el 27, por ejemplo, que tiene que ver con energía eléctrica, esa ya lo habíamos intentado, estamos modificando, pero sí queremos convencer a la oposición de que es muy importante tener soberanía energética. El tema de la Guardia Nacional, para que se adscriba a la Secretaría de Defensa Nacional, también es muy importante, porque hay casi todos los municipios que están pidiendo ayuda de que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa. Pues mira, básicamente es un tema administrativo. Si nos vamos al tema de las pensiones que están en el ISFAM, es para que todos los elementos de la Guardia Nacional, que muchos de ellos, por lo menos el 80%, viene de una formación militar, tenga, primero, asegurarse que tengan una formación para seguridad pública. La segunda, que no pierdan el mecanismo de grados y de ascensos que tenían cuando estaban inscritos en el ejército, pero que también puedan tener un retiro digno en este sistema de pensiones. Hoy por hoy un militar que pertenece a la Guardia Nacional pierde esos beneficios? Sí, porque ya no están adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional. Digamos que ya es un civil más que está adecuado al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hoy en día pasa grandes problemas, y por eso es que hay otra iniciativa del presidente. ¿Y ya no los atienden en los hospitales militares? No, ya no, porque ya no están adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional. Ese es el objetivo de poderla Y bueno, ingresar. la Guardia Nacional está mezclado con militares y con ex Policía Federal. Ellos Así también estarían en este programa de También beneficios. todos estarían incluidos, y también el Ejército Nacional. Digamos que es homologarlo, armonizarlo, y que pueda la Guardia Nacional, y esto también es muy importante, que pueda intervenir, o los elementos de la Guardia Nacional puedan intervenir tanto en seguridad interior y en conflictos con el extranjero, que actualmente no estarían facultados.
Mario, pues quedan muy pocos meses. Entonces, estos meses se van a dedicar exclusivamente a estas 20 iniciativas. No van a haber más sorpresas. Bueno, obviamente todo el trabajo legislativo que estamos en esta legislatura, en este cierre de periodo y de 65ª legislatura, pero evidentemente las más importantes son estas 18 reformas constitucionales y 2 que le darían, digamos, una reglamentación, una normatividad a estas iniciativas del Serían presidente. como leyes secundarias. Mario, tú vas a contender nuevamente, te vas a reelegir por Puebla. ¿Cuál es tu agenda? Para los poblanos que hoy por hoy te están escuchando, ¿qué has hecho por ellos estos 3 años y qué harías en los siguientes? Pues mira, la verdad es que hoy tenemos la fortuna de contar con un titular del Ejecutivo Estatal, que es el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que le ha dado rumbo al Estado. Estamos atendiendo temas de seguridad, de salud. Puebla fue uno de los primeros que se fue al esquema del IMSS Bienestar. Por supuesto, el tema del desarrollo económico, que son ya parte de los elementos que nuestro hoy candidato, Alejandro Armenta Mier, ya ha dicho que va a seguir generando, a seguir impulsando, porque es algo que nos interesa muchísimo como poblanos, garantizar la seguridad, la atención de salud, el tema del desarrollo económico y, por supuesto, los grandes proyectos de infraestructura que estuvieron un poco estancados en administraciones pasadas. Y como legislador. Y como legislador, pues vamos a aprovechar estos foros de Parlamento Abierto. Voy a meter, de hecho ya sometí una iniciativa en tema ¿Vas a pedir licencia o no? del lenguaje paritario, incluyente y neutro. Y la ley no me obliga a renunciar al cargo y como estamos discutiendo estas iniciativas tan importantes que van a generar o que pretenden generar un estado de bienestar para las y los mexicanos, yo creo que es fundamental que me quede en la Cámara para defender estas 20 iniciativas del presidente. Bueno, Mario, pues muy importante esta coyuntura, el último periodo ordinario de este sexenio y además que empata con este proceso electoral que es uno de los más importantes de la historia contemporánea de nuestro país, este proceso electoral 2024. Vamos a estar muy pendientes dándole seguimiento a esta discusión, foros y en su caso aprobación de estas iniciativas. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos por la consolidación del segundo nivel de la Cuarta Transformación. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.